Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma. Voy a estar aquí acompañándolos hasta las 11. Han pasado unos minutos de las 10. Juanjo Agüero es el productor de este programa. Juana Silva está en la operación. La RZ es la radio. Mi canal de YouTube es Palmadante. Ahí pueden encontrar también el programa en vivo y los archivos y diferentes videos con diferentes contenidos que vamos subiendo a lo largo de la semana. Las redes, No Estoy Solo, en Facebook, estoy solo, no, es así, solo, es complicado. En Twitter y en Instagram es No Estoy Solo Radio. Así que esta es la presentación oficial. Voy a estar un poquito apurado al principio porque tengo dos contenidos potentes. Ustedes saben, el programa en el formato de una hora tiene una primera mitad con una editorial y una segunda mitad donde a veces tenemos grandes entrevistas o libros o ideas, bueno, en fin. Así que, respetando como siempre esta estructura, les voy a contar en el editorial, simplemente digo así, a manera de presentación rápida, lo que sería algo así como la regla de la simetría. Lo baso en un libro de un tal Nassim Taleb, que quizás lo conocen por la idea del antifrágil, de los cisnes negros, etcétera, y que muestra cómo, a contramano de lo que uno podría suponer y de lo que es casi una afirmación del sentido común, en lo que tiene que ver con la política electoral, eh, a veces para ganar no hace falta ir hacia el centro, hacia la moderación, sino más bien lo que estamos viendo es que lo que se da de hecho es que en un contexto de polarización son minorías de grupos intransigentes y radicalizados los que terminan hegemonizando cada uno de los espacios, digamos, hacia izquierda, digamos, y hacia derecha, si quieren. Después les presento los matices, digo, pero, a ver, hacia la izquierda podría ser el kirchnerismo, digamos, y hacia la derecha podría ser el mileísmo. Ese es como el elemento que quiero desarrollar más en profundidad en el editorial. Y después, en la parte de lo que podríamos llamar, no es una entrevista, en este caso, Peter Thiel, digamos, el anarcocapitalista Silicon Valley Boy, pero que además tiene una formación robusta en filosofía, que es un tipo interesante. Quizás se acuerdan, el año pasado habíamos trabajado esta cuestión que él viene pregonando de hace tiempo con toda una terminología religiosa, viene el Armagedón, porque digamos, nos presenta como que la tecnología puede derivar en el fin de la humanidad, pero a su vez también está el riesgo del anticristo, dice él, que el anticristo sería un gobierno autoritario mundial, está la posibilidad de que encontremos lo que retiene, lo que en este lenguaje es el catecón, y que Estados Unidos podría ser con su lógica soberanista quien le ponga límites a este Estado mundial. Bueno, todo esto lo vamos a revisar hoy a partir de, digamos, la lectura de alguien que es muy citado por Thiel, específicamente en unos cursos que él acaba de dar en el Vaticano, que es algo así como el padre de la filosofía religiosa rusa, ¿no? Un tal Soloviev, que probablemente no conozcamos. Así que entonces hoy les voy a hablar un poquito de Peter Thiel y de Soloviev, y de por qué esta cuestión del anticristo ahí aparece, y por qué estamos hablando de esto cuando parece que hablamos de política. ¿No? Pero yo creo que vale la pena, ¿no? No se me asuste y no crean que esto se ha transformado en un programa de religión. No, un programa de filosofía y de política. Para hablarles un poquito de lo que ocurrió en la semana, necesito que escuchemos juntos el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. A ver, estuvo muy cargadita la cosa. Tomé nota justamente para no olvidarme, pero creo que igualmente algo me olvido. Así que hago así como algunos. Voy salpicando los temas. Bueno, tuvimos la movilización muy importante del 24 de marzo. Creo que además por el hecho de los números redondos, digamos, de los 50 años, esto tuvo que ver también con este momento en particular, digamos, pero es una movilización claramente contra el gobierno, digamos, contra la lectura que hace el gobierno, también que la volví a hacer con un famoso video, lo había hecho años anteriores, ¿no? Tratando digamos, de exponer esta propuesta de memoria completa. Bueno, no hay mucho más para agregar al respecto.
Después tenemos el caso, a ver, yo mezclaría los temas que no tienen mucho en común, pero digo, sí por el lado de algo que yo les repito, que lo vivo con preocupación personal, porque aparte me interesa, y porque a fin de cuentas tengo un micrófono, es esto de, otra vez, qué difícil informarse. Estoy pensando en, a ver, por ejemplo, el caso de la chica en Brasil, ustedes saben, el despropósito y el nivel de delirio de la justicia brasileña, que en su momento hasta digamos, digamos, con el fiscal proponiendo hasta una pena de 15 años para una chica que en un altercado absolutamente normal, por supuesto rechazable su gesto, no hace falta aclararlo, digo, pero en un altercado normal y mínimo, digamos, una cosa a ver, por la cual prácticamente la mayoría del mundo ha atravesado en algún momento, ¿sí? Bueno, puede terminar siendo presa 15 años. Es un nivel de delirio y un nivel de persecución que me atrevo a decir que es una persecución por su condición de Argentina. Me parece que no se me ocurre otra forma, ¿no? Además del escándalo mediático que hay al respecto, pero sí, todo es un gran delirio. Yo escucho también cosas del tipo, bueno, no, se está buscando ¿no? Como una sentencia ejemplar. ¿De dónde mierda sacaron, vamos, que el derecho funciona con sentencias ejemplares? O sea, pasamos hablando de, no, viste, la igualdad, el derecho frente a la ley, ¿no? Pero de repente parece que el derecho, y en realidad este caso es un señor juez que determina que a una persona le corresponde una sentencia ejemplar. ¿Cómo? ¿Dónde saca usted eso? Ahora le tocó a usted. Así que usted por hacer el gesto de un mono va a estar 15 años preso en Brasil. Ay, bueno, le tocó a usted, ¿no? Lo siento. ¿De dónde sacan esos delirios? Y después lo que pasó, ustedes saben, por lo menos hasta el momento que estoy grabando esto, al final se había resuelto el tema, la chica podía bajar a Argentina inmediatamente. Alguna cosa medio rara ahí, de golpe como que el juez va para atrás, entonces la obliga a estar ahí 15, 20 días más hasta que efectivamente y de manera formal él lee, digamos, algo así como la sentencia. Eh, entonces, bueno, eso genera un escándalo, los abogados están pidiendo un habeas corpus, pues no sé si ya se ha resuelto cuando ustedes lo estén escuchando este audio, pero eh, y a partir de eso, o sea, el gobierno lo culpa a Alberto Fernández, también a la otra diputada que empezó como libertaria y que después ahora, ¿no? Y que parece que también que es la causa de todos los males y que ahora está en una lógica también de denunciar al gobierno en todo. Marcela Pagano, me refiero. Absolutamente, Marcela Pagano acusa al gobierno de que se metió, porque también lo que había sucedido con Nahuel Gallo, ¿no? Con el gendarme, con el Chiquitapi interviniendo. Hay un nivel de delirio, y, digamos, y todos tirándose, en este caso el muerto, o justamente tirándose los beneficios a ver, de una solución exitosa, como puede ser tanto la de Gallo como esperemos que sea así en el caso de esta chica. En Brasil, bueno, es una cloaca. Pues la política en el peor de los sentidos, ¿no? Eh, Después también pensaba mucho con la cuestión de la desinformación, con lo que ocurre en Irán, y que no sabemos, otra vez, hasta el momento en que estoy grabando esto, pareciera que hay una instancia de negociación, aunque Irán se encarga todo el tiempo de decir que no, pero por otra parte Trump dice que sí y vuelve a parar, digamos, la amenaza de las bombas. Yo no sé qué es lo que está pasando, trato de leer de todo, leo algunos que dicen que digamos, Irán está al borde del colapso, y después leo otros que mostrarían un Irán mucho más fortalecido o que por lo menos, a ver, generó una estrategia que sorprendió a Estados Unidos e Israel, ¿no? Que hasta ahora venían demostrando un nivel de eficacia y de superioridad abrumadora, pero de repente, no solo lo del estrecho de Hormuz, que probablemente esto hubiera sido más, quizás la salida más obvia, pero el hecho de, a ver, el conflicto que está generando, bombardeando a los vecinos y todo lo que eso implica, bueno, eso pareciera como que ha sorprendido estratégicamente y esto va a ver, esto es algo que opino yo en función de de la información, desinformación que leo, pareciera que lo ha puesto como en una situación incómoda a Trump, digo, especialmente porque también a nivel de la opinión pública en Estados Unidos la decisión ha sido muy rechazada. Es decir, una cosa es ser lo que se hizo en Venezuela, una noche a la madrugada y todo se resuelve, y otra cosa es meterse en un conflicto que verdaderamente
qué se mete ahí Estados Unidos? Ya sé, me podrán dar razones, pero digo que por lo menos a la luz de la opinión pública es visto como un delirio, ¿no? Como lo peor de, digamos, de la tradición norteamericana, del intervencionismo norteamericano, en este caso en la loma del culo, en la- para muchos incluso republicanos sirviendo intereses que son los de Israel y no son los de Estados Unidos. Bueno, así que ahí está la cuestión. Ojalá la semana que viene yo pueda arrancar el programa diciendo que la guerra se terminó, ¿no? Bueno, esperemos, crucemos los dedos. Y por último les digo así rápido, si no lo saben, métanse en un caso tremendo de eutanasia en España, de una chica llamada Noelia, una chica joven, no me acuerdo si tenía 25 años, que bueno, que finalmente a ver, recibió la eutanasia o el suicidio asistido, bueno, depende, ahí es una cuestión terminológica, no vamos a entrar en ese detalle. Es un caso tremendo, ¿eh? Yo soy de los que está a favor, ¿eh? De la eutanasia, por la duda habla claro, o sea que no hablo de un punto de vista conservador, pero el caso es tremendo, se lo digo así rápido, después búsquenlo ustedes, porque si no se me va el programa, pero o sea, una chica que en realidad, o sea, tiene a los padres, pero los padres tienen grandes problemas económicos, terminan desahuciados y el Estado les quita la potestad sobre la chica, siendo como adolescente, o sea, la pone en una especie de internado. En ese internado no me queda claro si era un internado mixto o no sé qué sucede ahí, pero ahí mismo es violada en grupo por otros chicos que estaban ahí. Como resultado de eso y del trauma de esa situación, la chica se quiere matar, se tira por la ventana unos años después. Como resultado de eso, la chica queda paralítica y queda con un estado de depresión total que inicia la causa digamos, del pedido de eutanasia. Eutanasia por depresión, o sea, no por enfermedad. Si la chica podría seguir viviendo, pero no quiere hacerlo. A partir de eso, el padre interviene con distintos abogados y traba desde hace casi 2 años, digamos, 600 días creo que eran. Durante 2 años la chica en su pedido de eutanasia, digamos, está trabada por abogados, bueno, y finalmente ahora se libera y muere, digamos, o sea, se libera la justicia y termina muerta. Eh, la forma en que han titulado algunos, yo escuché algo así como, bueno, algún medio progresista español, lo cito de memoria, pero algo así como, Noelia le gana la batalla a los abogados ultracatólicos en términos de triunfo. Esa chica murió por depresión y murió por depresión por todas las cagadas que hizo el Estado, digamos, ¿no? Es tremendo. Y a su vez el propio Estado es la que le ofrece morir. Es un caso emblemático. Y se los menciono porque digo, esto va a ser un caso emblemático y que va a generar mucha cola. No hablo más porque me quedo sin tiempo. Municipio de José Cepaz con el audio y nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Contra la tiranía de las minorías. Los cambios de humor social en Argentina deberían ser un caso de estudio en sí mismo y refuerzan esa frase entre graciosa y trágica que seguramente ustedes escucharon, se le atribuye al premio Nobel Simón Kuznets, que clasificó a los países en 4 tipos, ¿no? Desarrollados, subdesarrollados o en vía de desarrollo, Japón y Argentina, ¿no? A mí siempre me dio mucha gracia esa frase. Lo cierto es que cuando, tras el triunfo en las elecciones de medio término y pues, especialmente después del blindaje del Tesoro americano, bueno, a ver, imaginábamos un gobierno fortalecido. ¿M? Sin embargo, bueno, los presuntos escándalos de corrupción y las encuestas reflejan una administración con apoyo declinante, al menos en las últimas semanas. En ese escenario es que aparece la posibilidad de, ustedes recordarán,
como en su momento ocurriese, podríamos decir ahora, hay 2027, ¿no? En el sentido de que existe una posibilidad electoral de la oposición de eventualmente enfrentar con posibilidades de triunfo al gobierno. Más allá de que es cierto que también, enfrente de Milei hoy, lo que hay es muchísimo desorden. A lo sumo, esto de gran frente anti-Milei, que algunos bromeaban por ahí y proponían que se llame Unión Democrática. A propósito, y más allá de esta provocación, yo quisiera profundizar en un debate que quizás es más de la ciencia política, ¿no? Pero sí, y especialmente de lo que sería, digamos, o sea, los sistemas de partidos, la dinámica electoral. Pero aún así creo que puede ser interesante, así que no se espanten. Digo, en particular me refiero a esta idea y yo diría también casi ya de parte del sentido común, y además con buen tino, porque tiene un montón de pruebas. Pero esto de que hay que ampliar hacia el centro, ¿no? Hay que ampliar hacia como que la clave del triunfo, electoralmente hablando, ¿eh? No hablo de cómo se gobierna, no hablo de cómo armar un armado, para la redundancia, cómo armar un entramado, si quieren, electoral que permita ganar. Entonces siempre la clave es, bueno, que en algún momento vos tenés que ampliar hacia el centro. ¿Mm? Eh, es decir, que en un escenario polarizado la clave está, digamos, el que resuelve la elección para un lado o para el otro, son esos moderados, esos que van de un lado para el otro, ¿sí? Eh, de lo cual se sigue entonces que en general, insisto, en algún momento de la elección, casi siempre en la segunda vuelta, eh, hay que moderar los discursos, ¿no? Para poder atraer a esos indecisos. Eh, yo insisto con esto, claro, no son tontos los que plantean esto, y en general además suele haber sido así, especialmente en un sistema, digo, como el nuestro, que tras la reforma del 94 y la inclusión del balotaje, fue pensado para eso, fue pensado para incentivar coaliciones y propuestas moderadas. O sea, las únicas capaces, a priori, por lo menos en un escenario de fragmentación, de alcanzar, entonces, 40, 45, 50% de los votos que se necesitan, digo, según el balotaje, sea nacional, sea de alguna de las provincias, de Ciudad de Buenos Aires, tiene detalles ahí en los números, pero la idea es la misma, ¿no? Si vamos a un sistema de fragmentación, si los sistemas de partidos se rompen todo, bueno, ¿cómo creamos legitimidad? Bueno, a ver, con un sistema electoral que promueva las coaliciones. ¿Y cómo lo haces? Bueno, poniendo un umbral alto, digamos, ¿no? Si no, podía darse como lo que pasó en su momento con Kirchner, que con 24% puede ser presidente, ¿no? Entonces la idea del balotaje es esa. Eh, ahora, podríamos decir lo siguiente. El kirchnerismo fue una versión, entre comillas, radicalizada por izquierda, que nació al interior del peronismo. Y Milei fue una opción radicalizada, acá creo que sin comillas, por derecha, que nació al interior del descontento generalizado. ¿No? Espero que me acepten esa definición. Más allá de que Milei sí pudo tener el aval de los votos en la segunda vuelta, que, como le decía también recién, que Menem le negó a Kirchner en 2003, ¿no? Digo, más allá de eso, podría decirse con todas sus diferencias, claro, que, a ver, ambas versiones se caracterizaron por ser minorías que arrastraron al conjunto. ¿Mm? Del peronismo y el espacio popular en el caso de los K, y de la derecha en el caso de Milei. Si estos espacios ganaron o marcaron una época, creo que el kirchnerismo sin duda, y me atrevo a decir que Milei, para bien o para mal también, va a marcar una época, si eso sucedió fue por su radicalidad y no por su moderación. ¿Mm? Es un diagnóstico que, por supuesto, se puede discutir, pero es lo que, por lo menos como lo veo yo. ¿Y por qué refiero a esto? Porque estaba revisando esta semana un libro del 2018 que se llama Jugarse la piel. Es de Nassim Nicolás Taleb, es un ensayista y matemático estadounidense de origen libanés.
había saltado a la fama, capaz que lo escucharon eso. La idea de los cisnes negros, acá como muy común, y un libro en particular que se llama Antifrágil, que refiere como sería así como aquellos sistemas a ver, que devienen exitosos no porque son robustos, sino por el modo en que se adaptan y se benefician del desorden. Ese es el concepto de antifrágil. No, bueno, no viene al caso, pero eh, más allá de la tesis central de jugarse la piel de este libro que estaba leyendo o releyendo, tal como lo indica su subtítulo, hace eje en la cuestión de las asimetrías. Ahora explico esto de qué se trata, ¿no? O sea, y en el modo en que las asimetrías pueden derivar en una suerte de tiranía de las minorías. Déjenme poner un ejemplo. Una mesa de 9 amigos reunidos en un bar. ¿Mm? De repente, uno de ellos llama y dice, "Che, estoy acá con un extranjero, un amigo extranjero que justo está de paso, vino a Buenos Aires. eh, y bueno, el tema es que habla inglés, nada más, y no habla ni una palabra de español. Y viene, entonces. Así que son 10 en total. En el caso de que, esta es una suposición, por supuesto, pero imaginemos que en la mesa, de alguna manera, todos mínimamente conocen o tienen alguna noción de inglés. La pregunta sería, ¿en qué idioma creen que va a transcurrir la charla? Listo. 9 argentinos, pero que todos algo de inglés saben, y alguien que no sabe nada de español y solo habla inglés. Va a terminar siendo en inglés la conversación. Va a terminar siendo en inglés. En este caso, podemos decir, entonces, una minoría inflexible, porque este amigo inglés, digamos, no puede adaptarse al resto porque no habla español, logra imponer condiciones a una mayoría flexible de gente que habla español, pero a ver, que más o menos se la puede rebuscar hablando inglés y que a su vez tiene una actitud flexible, en este caso también para incluir a esta otra persona, ¿no? En este caso. Taleb menciona otros ejemplos, por ejemplo, el de la comida kosher y la comida halal, la de los musulmanes. Digamos, el menú de lo permitido que tienen los musulmanes, es el halal. En este sentido, él cuenta la sorpresa que se llevó el día que se dio cuenta, de casualidad, y se estaba comiendo algo, un producto, no sé qué era, y observa que el packaging dice comida kosher. Eh, Insisto, a ver, esto también podría valer para el caso del menú halal o también para algo que estamos más acostumbrados, quizás nosotros, es los sin tac. Muchas veces habrás comido algo que de golpe mirás y decís sin tac. Bien, lo como igual. No tengo ese problema, no tengo esa resistencia, yo lo como igual. No me hace nada, es lo mismo. Bueno, en este ejemplo, Taleb entiende que en caso de que la alteración, ¿no? Porque por supuesto, a ver, si hacer una comida sin tac le cuesta al que lo produce 1000% más, ahí sería distinto. Pero supongamos que el costo es similar. Para el creador de un producto, para una compañía o para una empresa, es más fácil adaptar ese producto a los requerimientos de la minoría, kosher, halal, sin tac, lo que fuera, que crear dos productos diferenciados, uno sin tac y el otro con, ¿sí? Especialmente porque quienes solo comen comida kosher no comen otra cosa, pero quienes no son kosher están abiertos o les resulta indiferente un menú kosher, ¿no? Como en el caso que poníamos antes de los hablantes de distintos idiomas, ¿no? Ya una vez más, mientras se conjugue una minoría intransigente, en este caso puede ser los que solo comen kosher, los que solo comen sin tac, los que solo comen halal, que se junte eso con una mayoría flexible de gente que podría comer cualquiera de esos menús, el resultado va a ser que la minoría impone las condiciones. Entonces, por ejemplo, a todos los productos van a venir o kosher o sin tac o halal. Lo que se entiende, ¿no? Reforcémoslo con algún aspecto más. Taleb menciona el caso de la prohibición de libros. Que para prohibir un libro no hace falta que se ofenda al ciudadano medio. Más bien se alcanza con que un grupo de activistas intransigentes, con alguna
o alcanza con eso para que luego, por complicidad, temor o indiferencia, la mayoría acabe aceptando. Esa misma dinámica, esto lo agrego yo, se ha visto en la lógica woke, ¿no? que floreciera una década atrás. O sea, un grupo de activistas radicales, sectarios y fundamentalistas, seleccionaban la agenda, la víctima, decretaban el fin del Estado de Derecho, luego la mayoría se unía a la corriente con las antorchas en la mano. O sea, siempre en nombre del bien, por supuesto. Asimismo, el autor ofrece ejemplos históricos, como el de los cristianos, dice, o los sunitas, los cuales, gracias a su intransigencia, dice él, lograron imponerse a los romanos y dentro del Islam, respectivamente. Y a su vez también, contra toda una larga tradición, indica que por esta misma regla de la asimetría, los valores morales de la sociedad no se forman merced a una evolución del consenso, ¿no? Durante generaciones y generaciones, de a poco vamos acordando, y eso va imponiendo, entre comillas, una moral. No, es al revés. Es una persona o el grupo más intolerante el que acaba imponiendo la virtud a los demás. Ejemplos actuales tenemos también un montón. Más allá de los números, el capítulo que dedica especialmente a este punto, Taleb menciona algo así como el 3% como una especie de umbral mágico para que la regla de la minoría pueda funcionar. No quiere decir que siempre funcione, después hay como otros detalles, pero lo que queda claro es que lo que surge de la regla de la minoría tiene más probabilidad de ser una regla binaria, blanco o negro, sin matices, lo cual es bastante sensato si pensamos que son minorías intransigentes las que acaban hegemonizando. O sea, si finalmente la mayoría se adapta a una minoría que es tajante, que justamente es radical y es intransigente, es más probable que el resultado de eso sea una división binaria de las cosas. Como esto o no como, esto está bien o está mal. A la luz de esta idea, entonces me parece que es posible una lectura interesante de algunas de las tendencias a nivel mundial, pero también en el ámbito vernáculo. Sin entrar en comparaciones ni mucho menos, no resulta descabellado observar que la tendencia en los últimos años es bien descrita por esta dinámica de la asimetría. Así, de repente, las ideas más radicales y recalcitrantes de individuos o grupos acabaron empujando a grandes sectores hacia los polos. Pensemos en el modo en que un progresismo sonso acaba acaparando la agenda del kirchnerismo con propuestas que reproducían en algunos casos los delirios trasnochados de la academia estadounidense, lectora tardía de trasnochados franceses, y cómo la agenda de la derecha, llamemos liberal y republicana, acabó fagocitada y arrastrándose detrás de un anarcocapitalismo populista y conservador liderado por un grupo de arribistas que impusieron debates y autores marginales y, yo diría también por momentos, delirantes. Como venimos indicando aquí, nadie sabe cuál será el escenario electoralmente hablando en 2027, pero no va de suyo que entonces un gran frente opositor lo suficientemente moderado sea un destino inexorable. Quizás sí, pero no va de suyo. Más bien, y máxime con el poder de veto que tienen estas minorías en ambos bandos, podríamos decir, no debería descartarse que la lógica de la asimetría planteada por Taleb arrastre a toda la oposición y continúe también arrastrando al sector de la derecha detrás de la intransigencia de una minoría. Quizás sirva para ganar, pero también cabe advertir con Taleb que una minoría intolerante puede efectivamente controlar y hasta destruir la democracia, de lo cual el autor sigue en la línea famosa, de Karl Popper, que deberíamos ser intolerantes con los tolerantes. No serlo, según Taleb, supondría un suicidio. Suicidio civilizacional, ¿no? Y la verdad que, a la luz de los sucesos de los últimos años, tanto en Argentina como en el mundo, entre el radicalismo woke y la reacción neoconservadora, algo de sentido parece tener esa advertencia. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero.
Ya llega el Carnaval de la Región 2026. El domingo 15 y el lunes 16 de febrero, acércate a disfrutar de esta gran fiesta popular en pleno centro ensenadense. Te esperamos en la avenida Horacio Cestino desde las 20 horas. Acceso libre y gratuito. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja, las delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración, para regalar o regalarse. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Detrás de un libro hay un autor, una idea y una historia. En No Estoy Solo, comentamos las novedades editoriales. Hace unos cuantos meses aquí hicimos una columna, un video también para el canal que tuvo mucha repercusión acerca de Peter Thiel. Peter Thiel, creador de Palantir y alguien con una formación filosófica, alguien que es más, digamos, que simplemente quizás uno de los máximos referentes de Silicon Valley. Así que, y que por supuesto también, digo, es un referente de las ideas anarcocapitalistas, en este caso mucho más cercano a Trump, desde la nueva administración. Digo, habíamos hablado de la idea del juego que hace él entre el advenimiento del anticristo, el Armagedón, o sea, él utiliza toda una jerga religiosa para dar cuenta del diagnóstico de la sociedad, incluyendo los aspectos del avance tecnológico, metiéndose en cuestiones de política tanto nacional como internacional, en una elaboración que es como mínimo interesante, o si quieren como mínimo controversial, ¿no? Pero yo creo que también interesante. Y no sé si saben que en estas semanas es casi como una provocación, se fue a hablar del anticristo al Vaticano, ¿no? De una especie ahí como de charlas privadas. Hasta ahora que yo sepa no se filtró nada, o se filtraron como algunas cositas ahí, anotaciones, pero como que nadie pudo revelar cuál fue el contenido de estas charlas. Y yo encontré, a ver, también, gracias a Le Grand Continent, una plataforma que yo siempre suelo recomendar y de la cual obtengo buena información que les comparto. Digo, ahí encontré, a ver, un autor del cual Peter Thiel saca muchas de estas ideas, y de eso les quería hablar hoy. Pero déjenme hacer una mínima introducción un poquito más precisa de la posición de Thiel, ¿no? O cuál es la argumentación en este contexto. A ver, él lo que observa, dice, a diferencia del optimismo del siglo XIX, en materia de tecnología y de progreso de la humanidad, tanto técnico como moral, en el siglo XX, a partir de las dos guerras, y especialmente la bomba nuclear, o las bombas, y la posibilidad, a su vez, de que nos autodestruyamos como civilización, bueno, surgen, digamos, como una serie de temores respecto o asociados a la tecnología. Algo que se reflota con lo de inteligencia artificial, que ustedes ya verán un montón de
de diagnósticos catastrofistas, pero quizás ciertos, ¿no? No digo que necesariamente sea una exageración. Con lo cual, dice, parece que estamos anunciando todo el tiempo el Armagedón, digamos, el día del juicio final, el fin. ¿Bien? En este caso asociado a la tecnología. Una tecnología autónoma, una tecnología que nos va a controlar, una tecnología que puede devenir autoritaria, que nos va a dejar sin trabajo, lo que fuera. Entonces, eso por un lado. ¿Qué dice Thiel? Que es un anarcocapitalista. Va a decir, claro, ahora, ¿cuál sería la solución que proponen algunos para eso? Bueno, mayor intervención estatal. Y una mayor intervención estatal que derive eventualmente en una especie de gran gobierno planetario, regulatorio, que controle, en este caso, el avance de la inteligencia artificial. Para él ese es el gran temor. Es decir, una república mundial, un gobierno mundial, un gobierno mundial autoritario. Claro, es lo que él llama el anticristo. Entonces dice, a ver, destacando todo el tiempo la posibilidad de que de que la tecnología nos lleve al desastre, nos propone una solución que puede ser más desastrosa que ese primer desastre, ¿no? Que sería un gobierno totalitario. Esa es la situación, entonces, entre el Armagedón y el anticristo. Y a su vez, y este también es una categoría que en su momento después usó Carl Schmitt, pero que proviene de la segunda carta de los tesalonicenses de San Pablo, que es un concepto rarísimo, muy extraño ahí, que es lo del catecón, ¿no? El catecón. El concepto de catecón se traduce algo así como lo que retiene. Lo que retiene. Sería lo que retiene, a ver, el desorden, lo que contiene el caos, lo que contiene el anticristo. Entonces, hay algo ahora en este contexto político que podría funcionar como catecón, y esto es genial la vuelta que le da Chile acá, porque dice, sí, Estados Unidos. Pero en realidad dice, Estados Unidos tiene como una doble cara, o sea, puede ser el catecón, puede ser lo que retiene, es decir, lo que retiene esta posibilidad de un gobierno global y autoritario. Esto lo agrego yo, en esta lógica de reivindicación de América primero, es una especie de reivindicación de las soberanías nacionales contra ese gobierno totalitario, pero también podría ser, esto me acuerdo porque él lo empieza a decir antes de la elección, dice, también en el caso de que ganen los demócratas, también podría ser el gran impulsor de ese gobierno autoritario global. Por eso era tan importante que gane Trump. Así que ese es el escenario, según Thiel. Lo que yo le decía es que ahí el Gran Continent publica en diferentes partes. Hasta ahora, por lo menos hasta que yo consulté, estaba la parte 1. Después si a usted le interesa, busquen el resto. Pero el texto más citado de Peter Thiel, aparentemente en estos encuentros, fue el de el que se considera como el padre de la filosofía religiosa rusa. Y esto es un artículo que escribió a propósito un tal Rambert Nicolás, no lo conozco, y habla de Soloviev. Esto, presentado como el padre de la filosofía religiosa rusa, Soloviev. Soloviev nació, yo digo, no les voy a leer todo el artículo porque es largo, le recorto un poquito las cosas que considero más importantes. Soloviev nace en 1853, muere en 1900, es considerado generalmente como el padre de la filosofía religiosa rusa. Sin duda se trata del filósofo más importante del siglo XIX en Rusia, que inspiró no solo a los pensadores posteriores de este país, sino también a sus poetas, sus escritores y más raramente a sus políticos, en su mayoría hostiles. En un seminario sobre la filosofía religiosa rusa, impartido en el 33, Koyev, ¿no?, que es un filósofo muy conocido, que había escrito su tesis sobre Soloviev, en 1926 lo había dirigido Jasper, otro filósofo muy conocido, se describe de manera ejemplar el carácter central de este pensador, y lo cito a Koyev. Dice, no me remonto más allá de Soloviev. En primer lugar, porque me llevaría demasiado tiempo. En segundo lugar, porque la filosofía de Soloviev sintetiza en cierto modo la filosofía religiosa anterior. Al conocer su filosofía se conocen por ello mismo las ideas rectoras de la filosofía religiosa de los eslavófilos, de modo que un estudio de las obras de estos últimos no es absolutamente necesario para la comprensión de la filosofía religiosa contemporánea, y menos aún si se tiene en cuenta que la influencia del pensamiento eslavófilo en esta filosofía no es tanto directa como transmitida
a través de la filosofía de Soloviev. Y es precisamente por esta razón por la que quiero comenzar mi estudio con el análisis de la filosofía de Soloviev. En cierto sentido, toda la filosofía religiosa contemporánea se basa en esta filosofía de Soloviev. No en el sentido de que exista una escuela propiamente dicha de él, ¿no? Sino en el sentido de que la orientación general, la estructura sistemática, los problemas planteados y discutidos son hoy en día siguen siendo los mismos que en su obra. Y como fue precisamente Soloviev quien supo dar a las ideas de la filosofía religiosa rusa la expresión más completa y acabada, la más sistemática, y se podría decir la más filosófica, el estudio de su filosofía es indispensable para la comprensión de la filosofía religiosa contemporánea. Por otra parte, Soloviev solo tenía 47 años cuando murió. Si hubiera vivido más tiempo, podría haber sido un filósofo contemporáneo. Y para parecerlo, no habría necesitado modificar su filosofía. De hecho, cuando se comparan sus escritos con los de los filósofos religiosos rusos contemporáneos, publicados 20, 30 y 40 años más tarde, no se aprecia ninguna diferencia esencial. Y no son solo los problemas los que se han mantenido iguales. Incluso la forma en que se tratan, el método filosófico, el estilo y la manera de pensar no han sufrido ninguna modificación notable. Así pues, aunque mi curso se dedicara en gran parte al estudio de la filosofía de un filósofo fallecido hace 33 años, dice Koyev, podría haberlo titulado igualmente Estudio de la filosofía religiosa rusa contemporánea. Es un buen comienzo. Yo soy sincero, yo no lo leía Soloviev directamente, así que me pareció un buen momento, incluso para mí mismo también, para hacer una introducción, y espero que, si ustedes no lo leyeron, también les sirva al mismo fin. Recientemente, ahora vuelvo al fin de la cita de Koyev, ¿no? Dice, bueno, recientemente el nombre de Vladimir Soloviev ha llegado hasta Silicon Valley a través de Peter Thiel. Este último cita, en efecto, con frecuencia, su breve relato sobre el anticristo. Es el último escrito de Soloviev publicado justo el año en que se murió, en 1900. Es como una de las obras más importantes para comprender uno de los posibles destinos de la historia humana. Eso es lo que dice Thiel. Basándose en este texto, Thiel indica que claramente su preferencia no por la geopolítica en el sentido clásico del término, sino por una filosofía de la historia que se interesa por el destino último de la humanidad en la creación, bueno, que esa sería la clave, ¿no? Es decir, rastrear en la filosofía de la historia que hay. La filosofía de la historia sería esta idea de que existen así como grandes reglas, grandes líneas generales a través del tiempo, ¿no? Que apuntan a una determinada finalidad. Estoy diciendo de manera muy burda, ¿no? Pero digo, para que se entienda. Eso lo encuentran en Kant, lo encuentran en Hegel, lo encuentran en un montón de otros autores. Este relato de Soloviev, extraído de 3 entrevistas, es un texto bastante breve, pero en palabras de Koyev brillantemente redactado, quizás el más profundo y eficaz de todo lo que Soloviev ha publicado, es en efecto una especulación filosófica sobre el fin de la historia. Fin de la historia. En él se ve a la mayor parte de la humanidad, en la persona del anticristo, rechazar a Dios para convertirse ella misma en su propia divinidad. Entonces, la mayor parte de la humanidad, en la persona del anticristo, rechazar a Dios para convertirse ella misma en su propia divinidad. El anticristo u hombre Dios, frente al Cristo que es Dios hombre, no es por tanto en Soloviev una figura individual, aunque se encarne individualmente, sino más bien el último rostro de la humanidad, o la expresión que ésta adopta al final de su historia. ¿Sí? Se reemplaza a Dios y se pone a la humanidad o al hombre ahí en ese lugar. Esto suena también, no casualmente casi en la misma época, digamos, suena muy nietzscheano también. Esta advertencia, mire, que cuando muere Dios, a Dios lo van a reemplazar ahí por otra cosa. No se crean que con la muerte de Dios eso queda vacío, ¿no? Todos los hombres van a tratar de ubicar otra cosa ahí que le dé sentido de nuevo a las cosas. Y las fuerzas históricas, escribe Soloviev en el prefacio de su libro, que reinan sobre la masa de la humanidad, tendrán que chocar y entremezclarse aún antes de que sobre el cuerpo de esta bestia, la humanidad, que se desgarra a sí misma, brote una nueva cabeza, el poder unificador mundial del anticristo, que pronunciará palabras fuertes y elevadas, y extenderá el velo
resplandeciente del bien y la justicia sobre el misterio de la iniquidad, llegando a su culmen en la hora de su manifestación final. Fíjense cómo da a entender como que el anticristo aparece, dice, como un unificador mundial. De ahí que le suena a Peter Thiel, que él toma de ahí esta idea, como un gobierno mundial, y que viene en nombre del bien a resolver los problemas de la desigualdad. Pero es el anticristo. Dice. A ver, salto un poquito. Dice, en su relato sobre el anticristo, el pensamiento de Vladimir Soloviev se libera definitivamente de su romanticismo eslavófilo y de sus utopías humanistas. De su historio-filosofía se acerca a las ideas de Dostoyevsky, tal como se expresan en Los hermanos Karamazov, ¿no? ¿Se acuerdan de ese capítulo de la enseñanza del Staret de Zósimo? Y sobre todo en el famoso capítulo de la leyenda del Gran Inquisidor también, ¿no? Cuando aparece Jesús ahí, aparece el Gran Inquisidor, el viejo, le dice, estamos solucionando el desastre que vos hiciste acá. Vos le diste a la gente libertad, cuando la gente busca pan y seguridad. Yo te estoy juzgando, digamos. ¿No? Y si puedo te mato. ¿No? Eso le dice, y Jesús no dice nada, ¿no? Y al final, en silencio va, lo besa y se va. Pero bueno, es ese famoso capítulo de los hermanos Karamazov, el Gran Inquisidor, es fabuloso, la conversación de los dos hermanos, ¿no? Del hermano más, digamos, el más creyente, más naif en un cierto sentido, y el otro, que era como el más, digamos, el ateo, si quieren, que cuenta esta parábola. Pero podría ser que antes de su muerte, dice Soloviev, sintiera realmente que había dedicado los mejores años de su vida no a la causa de Cristo, sino a la del anticristo. Podría ser que en la imagen del hombre venidero, el genial escritor, reformador, asceta y filántropo, hubiera reconocido su propio rostro. Ciertamente, dice, muchos rasgos de esta figura pueden atribuirse a Tolstoy, cuyo dios, según Soloviev, es el dios de este siglo. Y sin embargo, al leer el relato, el libro de Soloviev, es imposible descartar un pensamiento inquietante. El autor habla de sí mismo, desvela su propia impostura. Bajo la brillante figura de Soloviev se esconden abismos oscuros. Todo en él se desdobla y la viva luz que proyecta engendra sombras siniestras. Se llevó consigo un secreto del que solo unos pocos, entre sus amigos más perspicaces, tenían una vaga intuición. Veamos unos minutos de lo que aquí en el Gran Continente y en este artículo sobre Soloviev se llama el panmongolismo. Panmongolismo. Si se puede dividir el breve relato sobre el anticristo, el libro del que estamos hablando de Soloviev, en tres partes distintas. La primera, que aquí se ofrece a los lectores, esto es, insisto, yo decía que va a salir en tres partes, yo estoy leyendo la primera, trata de la creación de la Unión Europea en el siglo XXI, es decir, según Soloviev, de la condición de posibilidad necesaria para que se produzca la llegada del anticristo. Recuerden, finalmente la Unión Europea sería, a nivel continental, esta fantasía o esta idea o este proyecto de un gobierno mundial, en este caso sería un gobierno continental, que podría ser, y de hecho para muchos es como la antesala de lo que sería esa propuesta. Esta parte, que parece haber quedado desfasada, no parece, por ejemplo, haber sido realmente tenida en cuenta por Peter Thiel. El propio Soloviev declara al respecto. Por todo lo que he dicho sobre el panmongolismo y la invasión asiática en Europa, conviene también distinguir lo esencial de lo secundario. Pero este hecho capital en sí mismo no es aquí, sin duda, tan absolutamente cierto como la futura manifestación y el destino del anticristo y de su falso profeta. Sin embargo, hay dos puntos que deben llamar nuestra atención. El primero, que sin duda debería interesar a todo estadounidense, se refiere a la relación de los países europeos, o podríamos decir occidentales, con el mundo musulmán. La victoria de Asia sobre Occidente, afirma Soloviev, se verá facilitada por la agotadora guerra que librarán los occidentales contra los países musulmanes. Bueno, Soloviev la vio, ¿eh? Se murió en 1900. Cito, dice, para no alargar ni complicar mi relato, he eliminado del texto de las entrevistas otra predicción de la que voy a decir aquí unas palabras. Me parece que el éxito del panmongolismo se verá facilitado de antemano por la lucha encarnizada y agotadora que algunos estados europeos se verán obligados a librar contra el Islam resurgido en Asia Occidental, el norte de África y África Central. Ahora bien, dado que Soloviev no siente animadversión alguna hacia el Islam y que incluso considera a Mahoma un profeta auténtico,
se comprende que juzgue de forma negativa este desperdicio de fuerzas inútiles de Occidente contra el mundo musulmán. El otro punto importante de esta primera parte parece pasar desapercibido incluso para el propio Soloviev. De hecho, este punto no se hizo evidente hasta después de su muerte, a través de una corriente del pensamiento posterior, que se autoproclamaba heredera del eslavofilismo, a saber, el eurasismo o el eurasianismo. Algo habíamos hablado también cuando vimos Dugin. ¿Cuál es este punto? Dice, bueno, lo que escribe Soloviev sobre el panmongolismo se refiere menos a Japón o a China que a la propia Rusia. Es en efecto Rusia la que reinterpretará de manera positiva el panmongolismo y la que revalorizará la herencia de Gengis Khan. De ahí viene el panmongolismo, ¿no? Los mongoles. Y veremos que en el propio texto de Soloviev hay una serie de expresiones que podrían aplicarse a Rusia como heredera de Gengis Khan. Por lo tanto, si se tienen en cuenta estos dos puntos, el agotamiento nefasto de Occidente frente al mundo musulmán y la afirmación de una Rusia que asume su identidad euroasiática o mongola, entonces la primera parte del relato ya nos parece haber quedado completamente desfasada. Les leo un poquito más, si nos hace muy largo. Puesto que ahora está muy claro que ni los ateos, ni los infieles, ni siquiera los verdaderos cristianos, a imagen del príncipe, representan al anticristo, ya sería hora por fin que desvelara su retrato exacto. El príncipe representa a Tolstoy. No se trata en absoluto de un verdadero cristiano, pues es un cristianismo sin Cristo. Tolstoy podía, por cierto, declarar que se sentía más bien musulmán. Soloviev presenta la postura de Tolstoy hacia Cristo de la siguiente manera. Cito: desde su punto de vista, el de los tolstoyanos, es evidente que lo que predican es inteligible, deseable y saludable para todos. Su verdad, entre comillas, se sustenta en sí misma, y si el famoso personaje histórico, Jesús, está de acuerdo con esta verdad, tanto mejor para él. Sin embargo, esto no puede conferirle en modo alguno a sus ojos una autoridad superior, sobre todo cuando este personaje ha dicho y hecho muchas cosas que para ellos son escándalo y locura. Hay que prestar atención al hecho de que el anticristo no se recluta entre los infieles, es decir, aquellos que profesan una fe distinta de la cristiana, ni siquiera entre los ateos, aquellos que niegan de buena fe la existencia de Dios. Por el contrario, se requiere una cierta inversión del cristianismo, del Dios hombre en hombre Dios. Esa sería la inversión, pasar del Dios hombre al hombre Dios. Y por tanto, un cierto cristianismo para abrazar la posición del anticristo. Esto es muy interesante. No viene de afuera el anticristo, está dentro. Quizás por eso Soloviev lo ve surgir en Europa. Y a ver si tengo alguna cosita más por acá antes de terminar. Sí, un párrafo más del leo. El siglo XX de la era cristiana fue la época de las últimas grandes guerras, disputas internas y revoluciones. La causa remota de la guerra externa más importante fue un movimiento intelectual surgido en Japón a finales del siglo XIX, que es el panmongolismo. Los japoneses, grandes imitadores, que habían asimilado las formas materiales de la cultura europea con una rapidez y un éxito desconcertantes, también hicieron suyas algunas ideas europeas de orden inferior. Habiendo aprendido en los periódicos y los libros de historia la existencia en Occidente del pan-helenismo, del pan-germanismo, del pan-eslavismo y del pan-islamismo, proclamaron la gran idea del pan-mongolismo, es decir, de la unión, bajo su dirección, de todos los pueblos de Asia Oriental, con vistas a una lucha decisiva contra los extranjeros, es decir, los europeos. Soloviev escribe japoneses, pero a decir verdad podría haber escrito en otro contexto la palabra rusos. De hecho, Soloviev a menudo ya ha presentado a los rusos como imitadores de los europeos y también ha llegado a afirmar que los rusos habían asimilado las formas materiales de la cultura europea y por último incluso el paneslavismo le parece, al igual que el nacionalismo, que inspira una política de rusificación forzada de las poblaciones del imperio, de inspiración directamente europea. De este punto de vista, los japoneses parecen, bajo su pluma, no ser más que rusos que han roto por completo con la Europa cristiana para asumir finalmente su identidad euroasiática. A decir verdad, Soloviev lo sabe bien, cuya carrera como publicista se ha centrado en parte contra el partido chino. La lucha entre Occidente y Oriente, entre Europa y Asia, ha pasado hace tiempo entre nosotros del ámbito puramente literario a un terreno completamente distinto, donde el asunto no se resuelve con argumentos intelectuales, sino con los instintos de la multitud, y donde Occidente ha sufrido una derrota evidente, mientras que los principios orientales, y más concretamente los chinos, han triunfado por completo. Bueno,
Insisto, es muy largo, no es fácil incluso ni para la radio ni para un video. Si les interesa el tema, esto yo lo he sacado de la plataforma Le Grand Continent. Hice una breve introducción sobre Peter Thiel, porque justamente la excusa de la publicación es esa, es decir, Peter Thiel cita cuando habla del anticristo, del Armagedón, del Catecón, bueno, el texto más citado de él es el de Soloviev por estas razones que indicábamos recién. Me parece como interpretarlo en esta clave de cómo Europa y cómo la globalización tiene esta tendencia a ser una república mundial, vuelvo a insistir, un gobierno mundial autoritario que sería justamente el anticristo. Así que, bueno, esto ha sido todo por aquí, por lo menos. La nota en el Gran Continent la firma Rambert Nicholas. Espero que la hayan disfrutado y nosotros seguimos aquí. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Sin tiempo para nada, literalmente. Solo quiero que escuchemos juntos este audio que nos invita a la ópera independiente. A ver de qué se trata. Buen día, Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo. Soy Maximiliano Martino Ávila, integrante de la compañía Ópera Independiente de San Telmo. Queremos invitarlos al estreno del Elixir de Amor de Gaetano Donizetti el sábado 28 de marzo en el hermoso Teatro Maipú de Banfield, donde interpreto a Dulcamara. Se cuenta la historia del humilde Nemorino, quien sufre de amor por Adina. Nemorino confía su suerte a un elixir de amor que le vende un supuesto doctor Dulcamara. Adaptada para toda la familia, esta hilarante comedia romántica llega en versión abreviada de 90 minutos, con coro y solistas en vivo, acompañados al piano y con sobretitulado en español. Luego del estreno estaremos en San Telmo, El Abasto, Olivos y Temperley. Podés adquirir tus entradas por Alternativa Teatral, Passline o los enlaces de las redes sociales de Ópera de San Telmo. Esperamos nos acompañes y muchas gracias por abrir espacios a la ópera independiente. Vení a vivir la magia de la ópera. Por supuesto, recuerden que pueden volver a escuchar el programa en mi canal de YouTube, www.youtube.com/palmadante. Métanse, miren, pongan me gusta, suscríbanse gratis, ¿sí? Métanse, fíjense todo lo que hay ahí y formen parte de la comunidad. Escuchemos ahora el audio del municipio de Berazategui. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración, para regalar o regalarse. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui Municipalidad. Carlos Valor, Intendente Municipal. Juan José Musi, siempre. Juanjo Agüero estuvo en la producción, Juana Silva en la operación, la RZ fue la radio. Mi nombre es Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.